Bendiciones, amados hermanos, les habla el pastor Max Urbina de la Iglesia Centro Mundial de Avivamiento Ruach. Para mí es una gran bendición iniciar con otro capítulo más en nuestro programa Ejercita tu Espíritu. Hoy con el tema ¿fue Juan Bautista el último profeta? Hay muchas personas que tienen una gran confusión respecto a esto, debido a la mala interpretación de ciertos pasajes bíblicos como el siguiente que se encuentra en Mateo capítulo 11, verso 11 en adelante. Y dice así: de cierto os digo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos mayor es que él. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora el reino de los cielos sufre violencia, y los violentos lo arrebatan. Porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Y si queréis recibirlo, él es aquel Elías que había de venir. El que tiene oídos para oír, oiga. La problemática de la mayoría de los textos bíblicos que provocan discordia entre la iglesia es por la mala interpretación, ya que la interpretación en muchos casos se desarrolla con la intencionalidad previa de esperar a encontrar una respuesta ya preconcebida. Es decir, que muchas veces la persona busca e investiga en la Biblia algo que ya quiere o viene con la intención de encontrar. Lo que cada creyente debe hacer es siempre tomar los contextos bíblicos y los antecedentes que la misma palabra de Dios nos da. Recordemos que la palabra de Dios es la profeta mayor y la palabra más segura. Como sabemos, la Biblia interpreta a la Biblia. Y sabemos que la misma palabra que está viva nos guiará a la verdad para que veamos con claridad. Notemos que Jesús está mencionando una característica clave del profeta Juan Bautista, diciendo que él es mayor que cualquier otro que haya nacido de mujer. La pregunta clave que nos debemos hacer es: ¿por qué Jesucristo dice que es mayor? ¿O qué lo hace mayor de los que han nacido de mujer? La respuesta está en el mismo texto que hemos leído. La respuesta está en el mismo texto, porque Juan Bautista profetizó aún más allá de los profetas que profetizaron hasta él. Es decir, que Juan Bautista marcó un antes y un después en los profetas, porque él ha profetizado de Jesucristo en el momento mismo donde el Padre está hablando acerca de él, identificándolo como el Cordero de Dios y como su Hijo amado. Juan Bautista entonces es un referente de los profetas que se han de levantar llenos del Espíritu Santo de Dios. Entonces, desde ese momento, desde Juan Bautista, vemos que comienzan a cumplirse ciertas palabras o ciertas profecías, como la que leeremos a continuación, que está en Joel capítulo 2, verso 28. Y dice así: y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Nótese que la cita bíblica nos habla de un momento donde será derramado el Espíritu de Dios sobre toda carne, y a causa de esto, los hijos e hijas profetizarán. Sabemos que este momento fue años después de la muerte de Juan Bautista y que claramente el apóstol Pedro menciona el cumplimiento de esa profecía cuando ocurre en Pentecostés. Es decir, que Pedro está dando un contexto de una profecía que habla de que habrán profetas en los últimos tiempos, ¿cierto?, por causa del derramamiento del Espíritu Santo. Esto lo encontramos en Hechos capítulo 2, verso 14 en adelante. Veamos entonces los profetas que aparecen en la Biblia mucho después de Juan el Bautista. Número 1. Las hijas doncellas de Felipe y el profeta Agabo. Lo encontramos en Hechos capítulo 21, verso 8, dice así: al otro día, saliendo Pablo y los que con él estábamos, fuimos a Cesarea, y entrando en casa de Felipe, el evangelista, que era uno de los 7, posamos con él.
Este tenía 4 hijas doncellas que profetizaban. Y permaneciendo nosotros allí algunos días, descendió de Judea un profeta llamado Agabo, quien, viniendo a vernos, tomó el cinto de Pablo y atándose los pies y las manos, dijo: esto dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto, y le entregarán en manos de los gentiles. Qué precioso poder ver en las Escrituras que dice detallada y específicamente que habían profetisas y había profetas. Note una característica importante. En el Antiguo Pacto o en el Antiguo Testamento vemos que los profetas profetizaban en el nombre de Jehová. Sin embargo, aquí vemos que Agabo profetiza en el nombre del Espíritu Santo. Vemos, ¿cierto?, en el texto del verso 11 dice: esto dice el Espíritu Santo. Es decir, que el Espíritu Santo en Pentecostés se derramó sobre toda carne y provoca que hayan profetas. Y estos profetas van a profetizar, diciendo: así dice el Espíritu Santo. A estos profetas los conocemos como profetas del Espíritu. Número 2. Los profetas y maestros de la iglesia de Antioquía. Esto lo encontramos también en el libro de Hechos, capítulo 13, verso 1, y dice así: había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Entonces vemos que nombran a ciertas personas diciendo que son profetas y maestros. Esto mucho tiempo después de la muerte de Juan Bautista. Sigamos entonces. Número 3. Judas y Silas. Esto lo encontramos en Hechos capítulo 15, verso 32. Y dice así: y Judas y Silas, como ellos también eran profetas, consolaron y confirmaron a los hermanos con abundancia de palabras. Y pasando algún tiempo allí, fueron despedidos en paz por los hermanos para volver a aquellos que los habían enviado. Vemos claramente como la palabra de Dios hace hincapié diciendo de que Judas y Silas, que ellos también eran profetas. Entonces ya hemos visto que habían varios profetas en el tiempo de la iglesia primitiva, mucho tiempo después de la muerte de Juan Bautista. Esto nuevamente lo marco para que veamos que por causa de que el Espíritu Santo está obrando hasta el día de hoy en la iglesia, está derramándose sobre toda carne, el Espíritu Santo trae dones y trae ministerios. Uno de ellos claramente es el del profeta. Sigamos viendo aún más evidencia de los profetas que vemos en lo que conocemos como Nuevo Testamento. Número 4. Los profetas de la iglesia de Corintios. En 1 Corintios capítulo 14 verso 29 dice: asimismo los profetas hablen 2 o 3 y los demás juzguen. Y si algo fuere revelado a otro que estuviere sentado, calle él primero, porque podéis profetizar todos uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados, y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. ¡Qué tremenda palabra! Porque aquí vemos claramente cómo comienza el verso 29. Asimismo, los profetas hablen 2 o 3. Está dándole instrucciones directas a los profetas de la iglesia de Corintios. Y después dice más adelante: y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. La palabra de Dios nos habla de que el profeta tiene un espíritu de profeta en él, lo que lo lleva a ser inspirado por el Espíritu Santo de Dios y así profetizar y edificar a la iglesia. Continuamos viendo más casos de profetas muchos años después de Juan Bautista, que Juan Bautista haya muerto. La evidencia misma es la palabra de Dios. Número 5. Los profetas que deben edificar al cuerpo de Cristo. Esto lo encontramos en Efesios capítulo 4 verso 11. Dice así: y él mismo, hablando de Jesucristo, ¿no es así? Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros,
a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Vemos entonces una realidad tremenda, y es que la palabra misma nos muestra a los profetas que siguieron vigentes mucho tiempo después de Juan Bautista para edificación del cuerpo de Cristo, y que sabemos que hasta el día de hoy el Espíritu Santo sigue levantando apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros, sigue derramando dones de sanidad, de milagros, dones de lenguas, dones de ciencia, etc. El abanico de las cosas que puede hacer el Señor es un abanico gigante. Dios está obrando hoy en día en medio de su iglesia, a través de los profetas, a través de los dones proféticos, a través de la unción profética. Por eso es necesario compartir con ustedes esta serie denominada Lo Profético en la Iglesia. Y vemos entonces cómo desde el momento de Pentecostés comienza una era denominada los postreros días. Desde ese momento el Espíritu Santo ha sido derramado hasta que veamos el cumplimiento de todas las palabras proféticas, incluyendo las de Apocalipsis. Mientras el Espíritu Santo sea derramado sobre toda carne, sus dones estarán presentes y vigentes, y los profetas seguirán profetizando. Si te gusta nuestro contenido, te invito a que le des me gusta y te suscribas a nuestro canal. Recuerda accionar ahí la campanita para que cada vez que estemos subiendo contenido te pueda llegar la notificación. Se despide de ustedes el pastor Max Urbina de la Iglesia Centro Mundial de Avivamiento Ruach. Que Dios te bendiga. Shalom, shalom.